abrí estas hojas y encontré la hoja que correspondía, pero de hacía 10 años, y miré los datos de ladrillos y los precios, vi que no habían subido tanto. Pero entonces vi que hay un factor que llamamos la ponderación, porque cuando se hace un índice de precios se multiplica el precio por la importancia que tiene. Entonces vi que ese factor de importancia era diferente al de que ya se estaba usando. Y eso no puede ser, porque un índice de precios no puedes cambiar eso. Subí, le pregunté al señor, ¿cómo es esto? Me dijo, bueno, sí, es que ahora ya están cambiando los tipos de ladrillos, ya no usan los mismos ladrillos. Entonces él había aplicado su sentido común y había destruido el índice. Y el resultado fue dramático, porque cuando recalculé corrigiendo ese error, resultó que la inflación bajaba bastante, y el resultado es que el ingreso por persona en el Perú en 15 años, en vez de subir a 1,5%, ahora subía a 2,5%. Entonces, así tuve la fuerza yo de levantar la tasa de crecimiento del PBI del país con una pequeña corrección. Eso me dejó dos aprendizajes. Uno es que hay que tenerle miedo al sentido común en la investigación, pero la otra es también hay que tenerle miedo a la teoría, porque ya había un montón de teoría que justificaba que solo crecíamos a 1,5%, pero en verdad estábamos creciendo mucho más. Pero el Perú ya estaba categorizado como un país estancado, lento, que no había inversión, etcétera, etcétera, y había toda una crítica política, obviamente, en función de ese dato. Ya había un montón de teorías que explicaban por qué éramos un país de crecimiento lento. Y esas teorías, entonces, como que le daban credibilidad al dato. Entonces, pero estaba mal el dato. Entonces las teorías estaban equivocadas, pero también el sentido común. Más adelante, unos años después, vino un cambio de gobierno y me despidieron del Banco Central. Y ahí fue un segundo accidente en mi vida, en mi carrera. La primera fue tener un tío que vendía Mercedes-Benz. El segundo fue que en el nuevo gobierno de General Velasco me despidieron. Y eso me cambió la vida y de una forma fascinante, porque entré a la universidad a tiempo completo, a la Católica, y ahí me dediqué a hacer algo, a continuar lo que ya había empezado en el Banco Central, que era el tratar de formar economistas. Porque cuando llegué al Banco Central, en realidad no habían economistas en el Perú, no existía la carrera. Habían facultades que se llamaban de ciencias económicas y comerciales y administrativas, pero la parte económica, en verdad, era una ciencia de economía, una enseñanza totalmente desfasada e inadecuada, y muy poco que ver con lo que ya a esas alturas considerábamos que era la ciencia de la economía. Entonces, no habían, en mi oficina del Banco Central trabajaban contadores, administradores, un abogado, pero gente con estudios de economía yo tenía, y había un par de jóvenes que llegaron que tenían a nivel bachiller, pero era bien poco. Entonces, convencí al directorio del banco de que había que reforzar esto. Y me dieron todo el apoyo,
Y entonces busqué las formas. Y ahí tuve la idea de aprovechar un curso que hacía el banco todos los veranos para alumnos de economía que salían de las universidades de todo el país. Era un curso que era esencialmente relaciones públicas. Los chicos venían al banco y durante 2 meses se les explicaba cómo funcionaba el banco, pero no aprendían mucho de economía. Entonces digo, ¿por qué no usamos este curso y lo convertimos en un instrumento de selección con un examen de ingreso? Y después incluso les damos cursos de economía más riguroso y le damos un examen al final. Y entonces contratamos a los mejores jóvenes. Y empezamos a hacer eso, y para hacer eso el Banco Central nunca había hecho nada así, y había que conseguir profesores del extranjero y dinero para becas. Y todo eso era un gasto que el Banco Central nunca había hecho. Entonces yo me acerqué a la Fundación Ford y les planteé apoyar este proyecto. Y finalmente aceptaron. Y el jefe de la Fundación Ford, cuando me anunció que nos iba a financiar, me dijo, es la primera vez que la Fundación Ford financia un banco central. Entonces, y nos financió, y con eso empezamos. Y ese curso resultó una cosa extraordinaria porque continúa hoy. Y ha sido un mecanismo, ya tiene 50 años, y es una de esas cosas que en el sector público es muy raro encontrar, porque el sector público hay innovaciones todo el tiempo, en todas las partes, pero rara vez duran. Vienen cambios y por un tiempo todo va bien y después viene otra persona y cambian. Y el gran problema del sector público no es falta de ideas, es falta de continuidad, mayormente. Cuando hay mejoras, reformas, como hay en todos lados. Y en ese cursillo se ha mantenido. Esa es una de las mayores satisfacciones que tengo, el ver cómo ha continuado eso y que fue una cosa tan simple, en verdad. Se hizo y funcionó y ahí está. Pero en el año 69 me despidieron. Entonces pasé a la universidad, pero continué haciendo lo que ya estábamos haciendo en el Banco Central, era de formar, y en la Católica reformamos, modernizamos el currículum, se creó el Departamento de Economía. Pero después de unos 3 años ahí, recibí una invitación para ir a una universidad de Estados Unidos para escribir mi tesis doctoral. Y yo ya, después de que me habían despedido del banco, dije, mejor hago mi tesis doctoral porque estoy sin título. Dios sabe qué se viene. Entonces me fui unos años al extranjero, me fui 9 años. En ese periodo, sin embargo, tuve la suerte de que de esos 9 años, casi todo ese tiempo, pude seguir investigando sobre el Perú. En parte estuve terminando mi tesis doctoral, que fue un estudio de la distribución y sobre el problema de la desigualdad en el Perú. Ese estudio, que fue mi tesis doctoral, fue una cosa relativamente simple, un poco así como el índice de precios también. Básicamente fue mirar un montón de estadísticas y de verlas me di cuenta, ya se hacía claro, que el problema de la desigualdad en el Perú no se podía arreglar como se creía que se podía arreglar en ese entonces. En ese entonces se hablaba mucho de reducir la desigualdad y cómo ya se estaban haciendo. El gobierno de Velasco ya había empezado la reforma agraria, pero también creando la comunidad minera, la comunidad industrial, la comunidad de trabajadores de la pesca, etc. La idea era redistribuir las utilidades
que ya no iba todo al dueño, sino en parte iban a los trabajadores. Y en el caso de la reforma agraria se le entregó todas las tierras de las haciendas. Bueno, la idea que había en ese entonces es que con eso se iba a reducir enormemente la desigualdad y la pobreza en el país. Pero cuando uno, como dice, cuando uno mira las estadísticas y entiende cómo es el país, empieza a darse cuenta que así no va a funcionar, así no se reforma el país. Y así fue. En los años 70 que se hicieron todas esas reformas, no se redujo la desigualdad en el país, ni se redujo la pobreza. Al contrario, y la pobreza rural hasta aumentó. Y eso era evidente cuando uno analizaba los datos, cómo es el país. Uno se da cuenta que en ese entonces, y sigue siendo, pero entonces sigue siendo así, pero antes era más. La gran mayoría de la gente pobre eran campesinos que trabajaban sus parcelitas y eran absolutamente improductivos. Producían tan poco que ganaban poquísimo. Y no había forma de que ellos se acercaran a los ingresos de un trabajador de fábrica o mucho menos de alguien de clase media en las ciudades. Se habría tenido que transferir de una forma muchísimo más radical de lo que se estaba haciendo. Pero si nadie se había dado el trabajo de mirar esos datos, pero una vez que se pusieron sobre la mesa, la gente empezó a darse cuenta. Esa fue una segunda investigación, como dije, relativamente simple, de datos básicos. Otros temas que fui investigando también me han resultado así, me han hecho pensar, cada vez que miro uno de estos temas y termino pensando, ¿y por qué la gente no se ha dado cuenta antes? Porque mayormente no es descubrir la pólvora. Muchas de estas investigaciones es simplemente ir y ver que no se hace lo suficiente. No tenemos la costumbre de ir y ver. El trabajo más reciente que acabo de terminar y publicar con un libro que hemos hecho un grupo de colegas en el instituto, fue básicamente lo mismo. Y ahí, una vez más, yo tampoco me había imaginado lo que encontramos cuando fuimos a ver. Este último estudio sobre la economía rural que acabo de publicar, esto lo hice por culpa del presidente de entonces, que en un discurso, 28 de julio, se quejó. Dijo, ¿cómo podemos resolver el problema de una población pobre que vive en 80,000 centros poblados dispersos en las puntitas del cerro y en medio de la selva por todo el país? ¿Cómo podemos llevarles servicios, atenderlos, darles trabajo? ¿Cómo se puede cuando la población vive así? Entonces, esa queja se convirtió en una recomendación de que alguien estudiara eso. Y unos jóvenes hicieron una propuesta a través de mi instituto y ganaron el concurso porque fueron los únicos que concursaron. Entonces, una vez más intervino un accidente en mi vida profesional porque como el jurado dijo, ustedes ganaron, pero tienen que reformular esa propuesta que no está muy bien hecha. Entonces yo me senté con los jóvenes, pero no lograba que se hiciera algo. Dije, bueno, yo mismo voy a tener que hacer esto.
Y así entonces me metí a tratar de estudiar el tema que había pedido al presidente que se estudiara. Y cuando empecé a estudiarlo, no me imaginaba lo que finalmente descubrimos. Poco a poco, visitando provincias, ahí yendo a esos pueblitos en el interior y conociendo y viendo qué estaba pasando, empezamos a darnos cuenta que efectivamente el problema de las distancias son terribles en el Perú, mucho más de lo que yo mismo me había pensado. No me había puesto a pensar sobre eso, pero mientras más lo miraba, más me daba cuenta que esto es obvio. Es obvio. ¿Cómo es que no me daba cuenta antes? ¿Y cómo es que otra gente no se da cuenta? Y empecé a leer todos los estudios de los economistas agrícolas y sociólogos y los antropólogos que en los últimos 50 años han estudiado las comunidades y el problema de la pobreza rural. Y casi nadie se refería a esto. Presidentes sí, en el pasado, en el siglo XIX especialmente, pero también el siglo anterior. Benavides, Leguía empezó a hacer caminos por todos lados, Benavides, Belaúnde, entre comillas, loco por las carreteras, pero mayormente no era algo que los intelectuales consideraban era tan importante. Pero simplemente dando vueltas por el interior y viendo, y lo que vimos fue, como dice el libro, que en los últimos 15, 20 años se ha multiplicado la construcción de caminos, se han mejorado los caminos, ha llegado el teléfono y hay un grado de conexión que se viene dando que coincide exactamente con un despegue productivo. Entonces hay un argumento ahí de probable relación entre los dos fenómenos, que ese es el argumento del libro, no es más que eso. Pero lo que me quedo fascinado con que qué difícil, qué fácil es no ver las cosas. No sé cuántos de ustedes han visto el video del gorila invisible.